Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, bienvenido. Eh, bueno, me he dado a la tarea de implementar el socket debido a que me he dado cuenta que 10 minutos no serán suficientes para yo estar escribiendo el código y estarlo explicando. Por eso he decidido ya crear el código, como lo ves ahorita, y irlo explicando poco a poco. Me he dado la tarea de escribir los prototipos, la implementación de las funciones necesarias y de los headers o de las librerías necesarias que necesitamos para implementar nuestro socket servidor. Te recuerdo que este servidor se va a encargar de proporcionar un consejo a los clientes que se conecten. Vamos a utilizar Telnet para entonces nosotros poder hacer el papel de un cliente, dado que no lo podemos implementar por lo mismo de que es muy corto el tiempo para hacer este tipo de programas. Entonces, el más importante aquí para la implementación de este socket es arpa slash inet. ¿Ok? Esto nos asegura que podemos ocupar las llamadas al sistema para implementar el socket. También vamos a por ello utilizar vamos a sacar las longitudes de las cadenas. Entonces necesitamos string.h y vamos a imprimir en la terminal para saber qué está sucediendo. Entonces necesitamos la librería estándar de entrada y salida. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestra función que es openSocket y bindToPort. Dentro del main vamos a tener aquí el puerto, que como ya hemos hablado va a ser el 7200. He elegido el 7200 y aquí hemos creado el arreglo de cadenas de caracteres y con algunos consejos podemos incluso incluir más, pero vamos a dejarlo por este momento así. Dado que no sabemos si nuestra aplicación se ejecuta en Linux o Mac o Windows, hemos decidido poner los dos retornos de carro. Entonces vamos a empezar. Como hemos hablado, necesitamos hacer el BLAF, pero para hacer primero el BLAF necesitamos primero obtener el primer socket, que es el que va a estar a la escucha de los clientes que se estén conectando. Para ello vamos a necesitar entonces abrir el socket que va a estar a la escucha de los clientes que se vayan conectando. Ok, entonces llamamos a la función que ya implementé aquí y que la vamos a explicar. Es muy fácil, es simplemente una llamada al sistema que se llama socket. En el primer parámetro es el dominio, que es para aplicaciones que se están ejecutando en distintos lugares. En este caso son dos computadoras que están en distintas localidades, o bueno, están ubicadas en diferentes lugares. Posteriormente estamos hablando de un socket stream, es decir, estamos diciendo que vamos a utilizar un flujo de datos que se van a estar enviando en la red, y el protocolo lo vamos a dejar en cero. Vamos a dejar que el sistema operativo se encargue. Posteriormente, si hay algún error, vamos aquí a anotarlo y vamos a regresar el valor del socket, que es el identificador. Ok, entonces aquí vamos a recibir este identificador y vamos a preguntar si hubo algún error. Nos regresó -1 y entonces imprimimos que no se puede en ese momento escuchar. Ok, entonces simplemente terminamos el programa. El siguiente paso sería enlazarnos al puerto, que es el 7200. Para ello le vamos a pasar el socket que está escuchando y el puerto que ya he declarado aquí al principio y que es el 7200. Entonces vamos aquí a la función y necesitamos crear una estructura que es socket de entrada y le llamaremos name. Este contendrá toda la información necesaria para que entonces va a tener toda la información del puerto y de qué tipo de dominio estamos hablando, que es el PFINET. Como ya lo hemos mencionado, es para aplicaciones distribuidas, y aquí le estamos pasando el puerto al cual queremos que se conecte. También necesitamos poner esta función que nos permitirá reutilizar el socket en caso de que nuestro servidor se haya finalizado. Entonces este nos servirá para poner que sea un socket reutilizable y que podemos reutilizar el mismo puerto. ¿Ok? Posteriormente, y la parte más importante, es el bind. ¿Ok? Aquí le pasamos el socket, que es nuestro listener que le pasamos como parámetro desde el main, y el puerto. Pero en este caso aquí en bind necesitamos ponerle el socket, pasarle la dirección de memoria de nuestra estructura que creamos aquí arriba, y finalmente le pasamos el tamaño. Ese es lo único que necesita bind para entonces nuestra aplicación enlazarla a algún puerto dentro de nuestra computadora. Posteriormente preguntamos si hay algún error. Si es que no se pudo, si es que ya está ocupado ese puerto, entonces terminaría nuestro programa en ese momento y nos indicaría que no se puede enlazar ese puerto.
Ok, entonces posteriormente vamos a crear nuestra cola de del máximo número de clientes, que van a ser 10. A partir del 11 nos lanzará un mensaje y va a decir que no es posible escuchar en ese puerto. O bueno, sería el mensaje, es mejor decir que no se puede conectar nadie más. Está ocupado, está muy ocupado. Y posteriormente decimos que está enlazado el puerto si no hay ningún error. Posteriormente necesitamos crear otra estructura que nos permitirá guardar toda la información del cliente que se está conectando. Y vamos aquí a imprimir que estamos esperando al cliente. También necesitamos conocer la longitud de el tamaño que pesa esta estructura de este cliente. Y posteriormente necesitamos bloquear nuestra aplicación a la espera de algún cliente que se desee conectar. Para ello ocupamos accept. Para ello le pasamos el escucha, que es nuestra variable que nos regresó la llamada al sistema de OpenSocket. Posteriormente también le pasamos la estructura, que es la que acabamos de crear aquí, y el tamaño de la estructura. Si hay algún error, entonces le decimos que no se puede abrir el socket secundario. Si no sabes para qué es este socket, te recomiendo que veas el video anterior donde explico que se necesitan dos sockets, uno para estar escuchando y el otro que necesitamos para contestar. Es por eso que aquí en Zen lo vamos a ocupar para contestarle a nuestro cliente. Entonces posteriormente ya aquí mandamos un mensaje diciendo que estamos atendiendo al cliente. Generamos un número aleatorio entre 0 y 5 que nos lanzará el número de consejo que necesitamos nosotros queremos enviarle al cliente. Entonces aquí en Send podemos ocupar también Write. Eso te lo dejo aquí, si quieres puedes en nuestra terminal podemos escribir man write. Es una llamada al sistema y es un poco más eficiente, pero te dejo a tu decisión. Tú decides si quieres escribir send, write o cualquiera de estas llamadas al sistema. Son muy eficientes a la hora de hacer todo esto de escribir mensajes en la red. También al final ponemos nuestro mensaje null y por último cerramos nuestra conexión. Entonces, bueno, aquí como vemos puedes ver todas las características de todas las llamadas al sistema en el manual. Entonces finalizamos y vamos a tratar de correr nuestro programa para ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces vamos aquí en nuestra consola y vamos a compilarlo. La forma de compilarla no es nada raro, tienes que hacerlo como siempre. Se llama el compilador, le ponemos un nombre a nuestro programa y le pasamos el nombre del archivo. Una vez que si tiene errores nos lo dirá en qué línea está. No debería de tener ningún error y esperemos a que lo esté compilando. Posteriormente en esta aplicación vamos a ocupar el telnet, que fungirá como nuestro cliente, y tenemos que escribir nuestra dirección IP, que es por default es la de nuestra computadora, y el puerto al cual nos estamos conectando, y es el que se especifica en el servidor aquí en el programa que está aquí. Ok, entonces vamos a esperar a que termine. Es un poco lenta la computadora, pero vamos a ver que si tratamos de conectarnos en este momento, quizás no es posible en este momento conectarnos. Y dice que no se ha podido conectar, ya que está compilado correctamente, entonces lo podemos ejecutar. Y dice aquí que se enlazó al puerto, son los mensajes que hemos lanzado, está esperando el cliente. Y entonces en este momento vamos a lanzar una petición. Aquí dice que está esperando el cliente de nuevo y vemos que nos ha lanzado nuestro consejo. Lo mismo si lo volvemos a ejecutar, entonces nos vuelve a lanzar otro consejo. Bueno, eso sería todo. Y posteriormente podríamos implementarlo con hilos, como lo había comentado en el video pasado, para que nuestro servidor pueda atender a varios clientes al mismo tiempo. Pero sería todo por hoy. Pero tienes alguna duda la puedes comentar y muchas gracias.